Padre nuestro, por favor, toma la dirección de este tiempo. Espíritu Santo, redargúyenos, instrúyenos. Jesús, ayúdanos a tener los ojos puestos en ti. Buenas tardes, queridas hermanas de Iglesia Nazaret. Un día más estamos en nuestro tiempo de conectadas, reflexiones que transforman la vida de las mujeres. Soy Patti de Orellana y es para mí una bendición saber que el Señor nos ha permitido reunirnos una semana más. Nuestra constante será siempre Lamentaciones 3:23, que nos recuerdan que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Así que espero que todas las hayamos podido estrenar en este día. Nuestro versículo clave para esta semana será Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recordamos que la semana anterior hablamos de la amargura y teníamos un reto: tener una plática sincera con Dios, desbordar nuestro corazón para que Él nos mostrara si teníamos raíces de amargura. Yo lo hice, hermanas, y creo que el Señor sigue procesando mi vida y es el Espíritu Santo quien nos muestra qué áreas aún no hemos entregado completamente. Si usted hizo este ejercicio, quiero decirle que es el primer paso en el camino hacia la libertad en Cristo Jesús. Mencionamos algunas causas de la amargura. Entre estas hablamos de eventos dolorosos que experimentamos a través de nuestra vida. Si en el ejercicio que hicimos, Dios nos mostró qué áreas fueron las que permitieron llegar a amargura a nuestra vida. Espero que hayamos podido identificar situaciones y quiero decirles algo, hermanas, no importa cuánto tiempo hayan pasado, busquemos ayuda de la manera en que la necesitamos, primeramente espiritual, a través de la palabra y la oración, con una consejera de buen testimonio que pueda darnos acompañamiento, pero también busquemos ayuda profesional si esto es lo que consideramos. No sintamos vergüenza, no sintamos culpa, pues Dios dejó estos recursos para nosotros. Si no, vea usted misma, usted y yo somos un recurso en las manos de Dios a través de nuestros trabajos y podemos, con las herramientas profesionales que el Señor nos ha permitido capacitar, ayudar a otras personas. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Si la amargura nos llevó, ¿verdad?, a reconocer, a identificar, sobre todo que hemos sido personas víctimas de violencia emocional, de violencia física, de abuso sexual, créanme que son situaciones que merecen la atención profesional y ordenada para poder salir adelante, sobre todo para evitar que ese vicio, que ese círculo vicioso se repita en nuestras vidas y nosotros podamos ejercer en algún momento el mismo tipo de violencia o abuso que hemos tenido en la vida de nuestros seres amados. También puede ser que la amargura llegó a nuestras vidas, como hablábamos, a través de la pérdida de algún ser amado, ¿verdad? No importa cuál fue la circunstancia. Pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a soltar a esta persona, a soltar esta situación y que comprendamos que hay cosas que no pueden cambiar. Hay mujeres que atravesaron el duro proceso de un divorcio, 20, 30 años, y siguen con amargura en su corazón y saben que no puede cambiar esa situación, que no van a volver atrás y sin embargo han decidido quedarse en amargura. Situaciones como esa deben de ser entregadas al Señor para que Él pueda ayudarles a continuar con su vida. Y así cada una. Por eso el ejercicio, para que Dios nos mostrara en qué áreas todavía necesitábamos esa ayuda. Puede ser que estemos viviendo en constante sufrimiento y amargura, recordando el mal que alguien nos hizo y que lo hagamos todos los días de nuestra vida y que deseemos que a esas personas les pasen las mismas cosas. ¿Y saben qué es lo peor? Que esas personas probablemente no se acuerdan o no se volvieron a acordar jamás de nosotros y mucho menos del mal que nos hicieron. Entonces tenemos que entregarle al Señor esto para que ya no nos haga daño, que sea Él quien nos pueda ayudar a poder
vencer esta situación. Y si la causa de nuestra amargura fue que el Señor nos mostró a través del Espíritu Santo que fue por el pecado propio de nuestra vida, el Espíritu Santo nos confrontó, nos redarguyó y en ese ejercicio que hicimos encontramos que la amargura que estamos viviendo es la consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestras malas decisiones que aún sabiendo que eran pecado las hicimos. Pues seamos humildes, aceptémosla, pidamos perdón del Señor, recibamos el perdón, permitamos que Dios nos restaure. Hermanas, no importa qué tan rotas estemos, Dios nos restaura con amor y con el poder de su palabra. Y esta quizás sea una de las causas más importantes de la amargura, la que les quiero comentar en este momento. Es cuando tenemos amargura en contra de Dios. Es cuando no logramos entender ni aceptar cosas que pasaron en nuestra vida, cuando tuvimos mucho clamor ante el Señor, pidiéndole por algo, pidiéndole su favor, pidiéndole su ayuda, pero no lo recibimos. Y la amargura, la raíz de amargura que se formó fue en contra del Señor. Esto sucede y no se sienta mal ni extraña. Le sucede a muchas personas, nos puede suceder en cualquier etapa de nuestra vida. Digámoselo al Señor. De todas formas, igual, si no se lo decimos, Él ya lo sabe. Dice la palabra que Él conoce lo que nosotros vamos a decir aún antes que esté en nuestra boca. Y Él es el único que escudriña la mente y el corazón. Digámoselo. Él nos ama. Él nos entenderá. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que hay muchas consecuencias, perdón, que también la amargura nos trae. Si ya hemos visto las causas, si en el ejercicio usted encontró cuál es la causa propia, porque usted tendrá su causa, yo la mía, otra hermana otra. Si usted encontró esas causas, entréguelas al Señor, pero realmente hágalo, porque no olvide que también habrán consecuencias y entre más rápido tratamos de solventar esta situación, menos consecuencias graves tendremos. Pensemos en las consecuencias que pueden ser físicas, emocionales y espirituales. En las consecuencias físicas podemos desarrollar enfermedades relacionadas al metabolismo, a la presión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades gastrointestinales. Además, pensemos en que toda enfermedad lleva con sí una gran carga de medicamentos que pueden traer efectos secundarios a corto o a largo plazo que van a dañar nuestro cuerpo. Recordemos que la amargura puede darnos este tipo de enfermedad. Leyendo el tema en diferentes lugares, verifiqué sobre el psicólogo, el doctor Caster Rhodes. Me llamó la atención pensar en este profesional que tiene 15 años dedicados al estudio de la amargura. Y él es uno de los profesionales que mayormente ha relacionado las enfermedades físicas con los estados emocionales de los pacientes y él particularmente con la amargura. Entonces yo digo, si una persona le da tanto interés, tanto tiempo, tanto recurso al estudio de algo, ¿cómo nosotros como hija de Dios no le vamos a dar importancia si esto afecta directamente nuestra vida? Podemos hablar también de las consecuencias emocionales que nos trae depresión, la amargura nos trae tristeza, estrés, ansiedad, insomnio. No nos permiten estas cosas vivir a plenitud, ni disfrutar ni siquiera los tiempos de descanso, ya que no podemos dormir, no podemos descansar en paz. Y recordemos que algunas de estas situaciones emocionales también requieren medicación, como en el caso de la depresión cuando es extrema, el estrés, el insomnio, la ansiedad. Entonces, nuevamente, volvemos a ver el punto de los medicamentos. Vemos las consecuencias espirituales. Vivimos en constante pecado contra Dios porque no nos podemos despojar del viejo hombre, según lo que nos dice Efesios 4:22. Recordemos que el Señor nos llama a vivir la nueva vida en Cristo y a despojarnos de nuestra manera de vivir. Pero si vivimos en amargura, no importa cuántos años llevemos en la iglesia, pues nadie va a notar el cambio, no lo ven en la casa, no lo ven en el trabajo, no lo ven los vecinos, nadie lo va a ver porque no podemos cumplir con el mandato de Dios,
que nos dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se recuerdan que vimos que la amargura es la que encabeza todos estos sentimientos y no van solos? La amargura no va sola, la amargura va con todo lo demás que acabamos de mencionar. Aparte de esto, contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces rompemos, es una consecuencia espiritual, rompemos la comunión verdadera con Dios. Por eso no tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es contrario a la amargura, ya que la palabra nos dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces no podemos tenerlo si tenemos los corazones llenos de amargura. Y además una cosa importante que no debemos de olvidar, que la amargura finalmente nos llevará a la soledad cuando ya nadie nos soporte. Entonces, si volvemos a nuestro versículo clave, que nos recuerda que en el Señor podemos descansar, aunque estemos cargados, aunque estemos trabajados. La amargura es una gran maleta, es una carga inmensa que llevamos a veces por días, meses, años y años y años en nuestra vida. Pero el Señor nos da una oportunidad y nos da esperanza. Ese versículo está en el contexto del capítulo 11 de Mateo, donde Juan el Bautista está en la cárcel y manda a preguntarle a Jesús si él es el que ha de venir, y Jesús le confirma respondiéndole a través de los milagros que él hacía. Y también luego se queda hablando con los discípulos diciendo quién era Juan el Bautista. Y empieza el Señor en todo ese capítulo del 1 al 19, ¿verdad?, a comentar cómo era de endurecido el corazón de la gente. Dice, Juan, que no bebía ni bebía, decían que tenía demonio. Y del Hijo del Hombre que come y bebe, dicen que es un comilón y que es amigo de los pecadores. Y luego empieza a hablar del versículo 20 al 24 de aquellas ciudades. Esto es que de verdad que mueve mi corazón, porque empieza a decir los ayes de todas aquellas ciudades donde él había hecho muchos milagros, pero estaban tan endurecidos que no se arrepintieron. Y luego dice en el 26 al 30 que agradece Jesús y alaba a Dios porque esas cosas no se le fueron reveladas a los sabios, sino que a los niños. Seamos como estos niños que el Señor Jesús menciona. Seamos las niñas de Dios. Él es nuestro Padre. No seamos como esa ciudad endurecida. A veces somos cristianas de muchos años. Hemos visto milagros en la vida de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, en nuestras propias vidas, pero tenemos tan endurecido el corazón a causa de la amargura, que la carga sigue en nuestras espaldas, que la carga sigue en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces seguimos amargadas y no dejamos que Dios sobre en nosotras. Así que, amadas hermanas, el reto para esta semana será lo siguiente. Este será un ejercicio un poquito más largo y vamos a hacer dos cosas. Vamos a dibujar en una hoja el rostro nuestro, la primera imagen que se venga a nuestra mente. ¿Cómo somos? Si somos enojadas, si somos contentas, lo primerito usted lo dibuja. Luego vamos a hacer una lista de las personas con quien vivimos. Mi esposo, mis hijos, si vivo con mis padres, si vivo con mis hermanas. Y voy a poner las respuestas más frecuentes que yo le doy a estas personas. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque eso, con la ayuda de Dios, me va a ayudar a identificar con qué personas es que yo tengo mayor amargura, o si es que tengo solo con una, o si es que tengo con todas. Cuando yo haya identificado con qué personas es, voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a identificar en qué momento hubo una ruptura de relación entre esa persona y yo, en qué momento dejé que la amargura llegara a mi vida a través de esa situación que tuve. Y ese también es un camino para seguir en este proceso de la libertad en Cristo. Así que, amadas hermanas, el Señor nos dice una vez más, venid a mí todas las que estén trabajadas y cargadas, y yo os haré descansar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, ayúdanos por favor a tener un corazón y un oído sensible a tu palabra. Espíritu Santo, redargúyenos, instruyenos, muéstranos qué debemos hacer.
Muéstranos cómo obedecer tu palabra para poder ser libres en este proceso de la amargura, porque tú quieres que seamos mujeres restauradas, porque tú quieres que seamos mujeres que se cumpla el propósito original tuyo en nuestras vidas. Te agradecemos porque sabemos que tú estás haciendo obra grande en nuestras vidas. En el nombre que sobre todo nombre, descansamos en ti, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amadas hermanas.